Universidad Politécnica de Chiapas. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión haremos una recapitulación del tercer corte de la materia de Administración Integral de Yacimientos. La recuperación por comportamiento primario es una producción que se obtiene gracias a la energía propia del yacimiento. De otra forma, se podría definir como la producción de un yacimiento debido a la diferencia de presión entre el pozo y el yacimiento. Y esto es lo que dará como resultado un flujo de fluidos expulsados del pozo debido a dicha diferencial de presión. Se da a partir de la utilización de la energía natural presente en el yacimiento y se puede hacer medición en 6 fuerzas que trabajarán de manera conjunta. En esta parte tenemos la recuperación primaria, donde tenemos que el flujo es natural por las fuerzas del reservorio del yacimiento. Las fuerzas se presentan en los yacimientos dependiendo de la energía disponible en ellos. Estas fuerzas son fuerzas de presión. Los fluidos son sustancias que se desplazan en la búsqueda de un equilibrio mecánico, es decir, que se desplazan a zonas donde su nivel de energía sea el mínimo posible. Esto para permitir que los fluidos puedan fluir libremente. Fuerzas viscosas. La viscosidad es una cuantificación de la resistencia que presenta un fluido a desplazarse de un punto a otro, es decir, a fluir. La viscosidad puede ser cinemática o dinámica. Fuerzas de empuje. Las fuerzas de empuje que reciben los fluidos inmiscibles en el yacimiento obedecen al principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido o parcialmente en un líquido experimentará una fuerza de empuje hacia arriba que es igual al peso del volumen de líquido que desplaza. Fuerzas capilares. Al estudiar la presión capilar se observó que la presencia de la capilaridad es la diferencia de presión entre la fase no mojante y la fase mojante. Fuerzas gravitacionales. Las fuerzas de gravedad actúan verticalmente hacia abajo, es decir, se podrían en movimiento con una magnitud igual al peso del fluido que se desplaza y será dirigida al centro del campo. Fuerzas de inercia. La suma de todas las fuerzas actúan como el elemento de un resultante, a la cual se supone las fuerzas de inercia de acuerdo a la base de la medición elástica newtoniana. Recuperación secundaria. Recuperación secundaria o convencional consiste en la adición de energía externa del yacimiento por medio de la inyección de fluidos de manera inmiscible, es decir, de fluidos que no se mezclan, para realizar un mantenimiento de presión o un desplazamiento de los fluidos contenidos en el yacimiento y así elevar el factor de recuperación. En la recuperación secundaria tenemos la inyección de agua o el mantenimiento de presión. Podemos tener inyección de agua o de dióxido de carbono y el mantenimiento de presión a través de la inyección del agua. El desplazamiento se realiza sin alterar las propiedades de la roca o los fluidos. El objetivo de un proceso de recuperación mejorada es movilizar el aceite residual o remanente en todo el yacimiento. Puede tomarse como el reemplazo de uno o varios mecanismos de empuje, ya que estos no tienen el suficiente aporte de energía para llevar los fluidos a superficie o bien se requiere acelerar la extracción de aceite. Para poner en operación un proyecto de inyección es necesario tener en cuenta 5 factores. Estos son la cantidad, la calidad y la confiabilidad del suministro de fluidos desplazantes. Sería también otro factor, terminación de los pozos, el estado mecánico. El tercer factor sería equipo disponible para tratamiento y bombeo de los fluidos desplazantes. Otro factor también sería el mantenimiento y operaciones de las instalaciones superficiales. Monitoreo de la eficiencia de barrido areal sería el quinto factor. Terminación de pozos inyectores. En la terminación de pozos inyectores podemos tener dos tipos: la terminación inicial
o el taponamiento selectivo de zonas ladronas. En la terminación de pozos inyectores, los pozos inyectores pueden ser nuevos o bien pozos productores que se convierten en inyectores. Arreglo de pozos inyectores y productores. Los factores más importantes en la selección del tipo de arreglos de pozos son la forma original en el que ha sido producido el yacimiento, permeabilidad del yacimiento, la viscosidad de los fluidos, la relación de movilidades, la relación entre los pozos, la estructura del yacimiento y las características geológicas. Todos estos factores son necesarios para que se lleve un buen manejo de la producción que posteriormente la veremos en superficie. Para tener un buen arreglo de pozos inyectores, se hace un estudio de la zona para establecer de qué tipo los pozos van a ser ejecutados. Podemos encontrar el empuje en línea directa. En este caso, los pozos inyectores se encuentran localizados frente a los pozos productores, y podemos tener el empuje en línea alterna. En este arreglo, los pozos productores se desfasan de los pozos inyectores. Cabe mencionar que el arreglo de pozos tiene que ser algo muy estudiado para que se logre obtener la mejor eficiencia. Eficiencia de barrido. La eficiencia de barrido de un proceso de recuperación secundaria o mejorada puede cuantificar como el producto de dos eficiencias. Esta última se compone de otras dos, la eficiencia vertical y la eficiencia areal. Bueno, estas eficiencias son la eficiencia de desplazamiento o microscópica y la eficiencia volumétrica. Tenemos que la eficiencia volumétrica dice que se compone de dos de la eficiencia areal, y pues la eficiencia areal se define como la relación que hay entre el área contactada por los fluidos inyectados y el área total considerada en el análisis, es decir, la relación del área barrida de un determinado modelo entre el área total del mismo. Esta eficiencia areal se puede representar como la eficiencia areal es igual al área horizontal invadida sobre el área horizontal invadida más el área horizontal no invadida. En resumen, sería la eficiencia areal es igual al área invadida entre el área total. Relación de movilidades. La movilidad de un fluido que se desplaza a través de un medio poroso se define como la relación entre la permeabilidad efectiva de la formación a ese fluido y la viscosidad de dicho fluido. Como bien sabemos, podemos encontrarnos con tres tipos de movilidades. En la primera, si tenemos que la movilidad es igual a 1, indica que los fluidos relacionados se desplazan a la misma velocidad. Si tenemos que la movilidad es mayor o igual a 1, indica que el fluido desplazante se mueve más rápido que el fluido desplazado. Este ejemplo lo podemos ver cuando se inyecta agua en un pozo y el agua es más rápida que el aceite, lo que provoca una irrupción prematura de agua. Por último, tenemos cuando la movilidad es menor o igual a 1. Indica que el fluido desplazado se mueve más rápido que el fluido desplazante. Y lo que más nos conviene es este tercer punto, cuando la movilidad es menor a 1. Porque tenemos que nuestro fluido se va a producir, nuestro fluido deseado, que sería el aceite, se va a producir antes que el agua. Hablando de esto, podemos hacer un resumen de lo visto en clases. La movilidad tiene que ver mucho con la velocidad crítica. Para tener una buena producción es de vital importancia que el fluido que deseamos movilizar, en este caso el petróleo, sea más rápido que el fluido inyectado. Para eso se tiene que tener en cuenta los gastos de bombeo para lograr controlar una tasa y no tener una irrupción prematura de agua. Por último, tenemos los simuladores numéricos y los simuladores de modelo matemático.
El modelo matemático que permite predecir el comportamiento de las presiones con el tiempo en un yacimiento naturalmente fracturado y sensible a esfuerzos es resuelto mediante un simulador numérico conocido como Numerical Transit Simulator. El simulador modelado matemático. El modelo matemático que permite predecir el comportamiento de la producción, inyección de fluidos en un yacimiento naturalmente fracturado con sensibilidad de esfuerzos y deformaciones. Puede dividirse en dos tipos de modelos diferentes. Tenemos un modelo de flujo de fluidos y un modelo de esfuerzos de formación, que estos a su vez desglosan al modelo numérico y al modelo composicional. Bueno, los modelos son de vital importancia, ya que gracias a los simuladores podemos modelar, podemos tener una predicción de cómo podría comportarse nuestro yacimiento dependiendo de las técnicas que le apliquemos. Gracias.